Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han mantenido a todos hablando, especulando, francamente, viviendo en vilo durante meses. Como habrán notado por el título, hoy vamos a abordar algo grande, algo que muchos de ustedes, nuestra increíble comunidad, nos han estado pidiendo incansablemente, la verdad sobre la relación de Andercel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien, vamos a sumergirnos de lleno en los detalles más íntimos, las últimas novedades y, sobre todo, lo que Ande Asterisco ha revelado Asterisco. Prepárense, porque esta información podría ser más que impactante, podría ser un cambio de paradigma para muchos. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este fascinante drama del corazón, si aún no han formado parte de nuestra familia, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada de nuestras exclusivas, análisis y primicias. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje por el mundo del corazón de dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. La expectación en torno a Andercel y Kerem Bürsin ha sido, sin lugar a dudas, palpable, eléctrica, casi tangible desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa y adictiva serie Senkalkam, Estación de Amor. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, una chispa que se sentía casi real a través de la televisión, rápidamente trascendió a la vida real, o al menos, eso es lo que muchísimos de sus seguidores más fervientes creían, o deseaban ardientemente que fuera. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías elaboradas, fotos supuestamente filtradas que alimentaban las esperanzas y momentos capturados en el tiempo que parecían gritar «son pareja». Pero como suele suceder con la brillante y a veces despiadada maquinaria del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado se vuelve peligrosamente difusa, y la especulación, alimentada por la imaginación colectiva, a menudo termina por superar, eclipsar e incluso distorsionar la realidad. Hemos sido testigos de cómo su supuesta relación se ha convertido en el tema de conversación constante, analizada, diseccionada y debatida al milímetro por fans, observadores casuales y, por supuesto, la insaciable prensa del corazón. Hablamos de viajes juntos que alimentaban las fantasías, de miradas cómplices captadas en eventos, de apariciones públicas cuidadosamente orquestadas o quizás no tanto, que avivaban la llama de la duda, por supuesto, la crucial y prolongada ausencia de una confirmación oficial o desmentido contundente, un vacío que, como un terreno fértil, dejaba la puerta abierta de par en par para todo tipo de rumores, desde los más románticos hasta los más descabellados. Pero hoy, queridos amigos, la situación ha dado un giro sísmico, un vuelco significativo que promete traer consigo la tan esperada claridad. Andercel, esa artista que tanto admiramos por su innegable talento, su carisma arrollador y su belleza cautivadora, ha decidido hablar. Ha decidido abrir su corazón, o al menos una porción cuidadosamente seleccionada de él, para arrojar luz sobre lo que realmente está sucediendo, o más bien, lo que ha sucedido, con Kerem Bürsin. Y créanme, las declaraciones que han surgido, que han sido cuidadosamente escrutadas y analizadas, son fascinantes, y como bien anticipa nuestro título, potencialmente impactantes. No estamos hablando de un simple sí o no, de una respuesta tajante que termine con la especulación de golpe. Estamos hablando de matices, de una explicación que va más allá de lo superficial, de una perspectiva que, sin duda alguna, va a cambiar la forma en que muchos de ustedes ven esta historia, esta narrativa que ha capturado nuestra atención durante tanto tiempo. Empecemos por el principio, por el génesis de esta fascinación que rodea a Ande y Kerem. Durante un periodo considerable, la pareja optó por mantener un perfil excepcionalmente bajo respecto a su relación. Si bien existían indicios sutiles, gestos significativos y miradas que parecían confirmarlo todo, ambos artistas eligieron la discreción, una estrategia comprensible y necesaria dada la intensidad del escrutinio público al que están sometidos constantemente. Sin embargo, la presión mediática incesante, las preguntas constantes y la voracidad de la opinión pública terminan por agotar la paciencia,
o simplemente llegan al punto crucial en el que la verdad, por dolorosa o reveladora que sea, necesita salir a la luz para poder respirar. Y esa verdad, al parecer, es lo que Ande ha decidido compartir ahora, poniendo fin a meses de silencio y especulación. Los rumores sobre su supuesta separación han estado circulando como un susurro persistente durante un tiempo considerable, y han sido intensos, resonando con fuerza en los círculos de fans y medios. Se hablaba de un distanciamiento gradual, de caminos que empezaban a separarse de forma irreconciliable, y todo ello se movía en la esfera de la conjetura, sin una fuente oficial directa que lo confirmara o lo desmintiera de manera concluyente. Esta ausencia de información oficial crea un vacío, un espacio que la imaginación, siempre ávida de respuestas, se apresura a llenar. Pero lo que Ande ha revelado ahora no es simplemente una confirmación de una separación, sino algo mucho más profundo, una explicación matizada que pone en perspectiva todo lo que hemos estado escuchando, leyendo y creyendo durante este tiempo. Según las últimas informaciones, fruto de entrevistas concedidas en varios eventos recientes, Andercel ha sido cuestionada directamente sobre Kerem Bürsin. Su respuesta, aunque medidísima, elegante y cuidada al extremo, ha sido sorprendentemente clara y directa, marcando un antes y un después en la narrativa que rodea su relación. Ha admitido abiertamente que, si bien existió un tiempo en el que compartieron una conexión especial, momentos muy significativos y una etapa de sus vidas que sin duda marcaron una huella imborrable, las cosas han cambiado. Ha utilizado términos clave, palabras que resuenan con un significado profundo, como pasado, y ha enfatizado, con una serenidad admirable, que aunque el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos, su relación ha evolucionado, ha mutado hacia una nueva forma de vínculo, la amistad. Es crucial destacar la meticulosidad con la que ha elegido sus palabras, evitando cualquier atisbo de dramatismo, manteniendo siempre un tono de madurez, dignidad y una serenidad que inspira respeto. Esto, para muchos, puede ser profundamente impactante. La imagen que muchos de sus seguidores tenían de ellos era la de una pareja consolidada, un amor de cuento de hadas que parecía destinado a perdurar eternamente. Las fotos compartidas en Instagram, las reacciones entusiastas a sus publicaciones mutuas, los rumores persistentes de viajes románticos a destinos exóticos como las Maldivas o románticos como París, todo ello construyó un relato sólido, una narrativa casi de ensueño en la mente de sus fans más devotos. Y ahora, con estas declaraciones, Ande ha puesto fin a esa narrativa específica, al menos en su manifestación más romántica y apasionada. Ella ha explicado, con una sinceridad conmovedora, que si bien su relación con Kerem fue un capítulo importante, un hito significativo en su vida, como sucede en la gran mayoría de las relaciones humanas, los caminos a veces, por diversas razones, toman direcciones diferentes. No ha entrado en detalles pormenorizados sobre los motivos específicos que llevaron a esta divergencia de caminos, y es fundamental respetar esa decisión, esa voluntad de preservar la privacidad de aspectos tan íntimos de sus vidas. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, y las razones detrás de una separación rara vez son unidimensionales o sencillas. Lo que sí ha dejado meridianamente claro, y esto es crucial, es que no hay resentimiento, no hay drama subyacente, no hay malas palabras ni reproches ocultos. Su prioridad, y la de Kerem, es mantener la amistad y el respeto mutuo, valores que siempre han proyectado públicamente y que, al parecer, desean preservar incluso después de este cambio. Este giro en la historia es, sin lugar a dudas, algo que muchos de sus seguidores, aunque anhelaban una respuesta definitiva, quizás no esperaban recibir de la manera tan directa y madura en que se ha presentado. La ausencia prolongada de una confirmación oficial o desmentido durante tanto tiempo generó una dosis considerable de incertidumbre, alimentando la vorágine de rumores. Ahora, con las palabras de Ande, tenemos una respuesta concreta, una verdad que, aunque pueda entristecer a una parte de su público, también trae consigo una sensación de cierre, de claridad y, sobre todo, de respeto por las decisiones personales de los artistas.
Es fundamental recordar, en medio de toda esta vorágine mediática, que a pesar de ser figuras públicas admiradas y seguidas por millones, Hande y Kerem tienen derecho a su espacio privado, a sus decisiones personales y a su intimidad. Las especulaciones desmedidas y los rumores infundados pueden ser hirientes, y la necesidad de mantener una fachada pública, de cumplir con las expectativas de un público ávido de contenido, puede ser agotadora para cualquier ser humano. Por eso, cuando una figura pública de la talla de Andercel decide romper su silencio y compartir su verdad, debemos escucharla con el máximo respeto, con comprensión y con empatía. La forma en que Hande ha manejado esta delicada situación es, francamente, admirable. No ha recurrido a indirectas sutiles en redes sociales, ni a mensajes crípticos que inviten a una nueva ronda de especulaciones. Ha sido directa, honesta, elegante y ha demostrado una madurez excepcional al abordar un tema tan sensible. Ha reconocido la importancia de su relación con Kerem, el valor de los momentos compartidos, pero también ha dejado absolutamente claro que el futuro los lleva por caminos separados en lo que respecta al ámbito del amor romántico. La amistad, sin embargo, parece ser un lazo fuerte, un vínculo que ambos valoran profundamente y desean mantener a toda costa. ¿Y qué significa todo esto para sus fieles seguidores? Para algunos, sin duda, será un motivo de decepción. Ver a una pareja que admiraban, que esperaban ver triunfar en el amor, separarse siempre es un golpe emocional. Pero para otros, esta revelación será una oportunidad para apreciar la madurez, la integridad y la forma en que estos dos artistas manejan las situaciones difíciles y los cambios en sus vidas personales. Les brinda una valiosa lección sobre cómo, incluso en el ojo del huracán mediático, es posible mantener la dignidad, el respeto por uno mismo y por el otro. Es realmente interesante reflexionar sobre cómo la percepción pública puede moldear y, en ocasiones, distorsionar una relación. Durante meses, hemos proyectado sobre Hande y Kerem la imagen de la pareja perfecta, alimentando un imaginario colectivo que, a veces, puede ser tremendamente irreal, alejado de la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, al escuchar la verdad de Hande, entendemos que, como cualquier ser humano, tienen sus altibajos, sus decisiones personales, sus procesos de evolución y sus caminos individuales. Las entrevistas recientes de Hande han sido la clave de bóveda de esta revelación. En una de ellas, al ser consultada de manera directa sobre su actual estado sentimental, de forma explícita, sobre Kerem, ella respondió con una claridad meridiana: Kerem es una persona muy valiosa en mi vida y lo será siempre. Sin embargo, la vida nos ha llevado por caminos distintos en cuanto a la relación de pareja. Ahora somos grandes amigos y nos deseamos lo mejor. Estas palabras, aunque aparentemente sencillas, encapsulan la esencia de todo lo que hemos estado analizando. La frase «caminos distintos en cuanto a la relación de pareja» es una forma diplomática, elegante, sobre todo, honesta de comunicar que la etapa romántica de su relación ha llegado a su fin. Y el énfasis en la amistad como el nuevo pilar de su vínculo, junto con el deseo mutuo de lo mejor, es un signo inequívoco de madurez, respeto y un profundo aprecio por lo vivido. También es importante considerar que, en el mundo del espectáculo, las rupturas rara vez son eventos dramáticos y publicitados de la noche a la mañana. Suelen ser procesos privados, llenos de matices, de conversaciones íntimas y de decisiones meditadas. La decisión de comunicar estas evoluciones al público se toma en el momento adecuado y de la manera que la persona considera más conveniente para preservar su bienestar y el de los involucrados. La revelación de Hande parece ser precisamente eso, el momento adecuado para compartir su verdad con dignidad. Hemos desgranado, analizado y comprendido las declaraciones de Andercel sobre su relación con Kerem Bürsin. Los puntos clave que hemos extraído son claros y contundentes, si bien compartieron un vínculo importante, momentos que marcaron sus vidas y vivieron una etapa significativa juntos, su relación de pareja ha evolucionado de forma natural. Ella ha confirmado, sin lugar a dudas, que ahora son amigos,
que se guardan un profundo respeto y cariño mutuo, y que la etapa romántica ha concluido. Ha sido una revelación que, aunque pueda ser impactante para una parte de su público, también trae consigo una dosis bienvenida de claridad, cierre y una muestra palpable de madurez. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, donde hemos tenido el privilegio de desentrañar uno de los misterios más comentados del momento, la verdad sobre la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin, directamente filtrada y revelada por la propia Ande. Ha sido un viaje interesante y, espero, esclarecedor, ¿verdad? Espero sinceramente que hayan encontrado esta información útil, esclarecedora, sobre todo, que hayan apreciado la forma madura y digna en que estos dos talentosos artistas han manejado su situación personal. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este análisis, por su valioso tiempo y por su continuo interés en nuestro contenido. Ustedes, nuestra comunidad, son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la revelación de Ande? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan su verdad de esta manera, con tanta honestidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, su opinión es increíblemente valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, noticias impactantes, análisis profundos y el acceso a las historias más candentes, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, y que puedan estar ansiosos por conocer esta noticia. Y por supuesto, si aún no han dado el paso, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, no duden en suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, ni una sola notificación importante. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias, más análisis y quién sabe, quizás más revelaciones impactantes. Hasta pronto.